de autoinmunidad. Ya eso es una variante que responde a una patología, a unas exageraciones en respuesta del sistema inmune, pero por una condición endógena de producción de autoanticuerpos. Por eso no lo incluimos aquí como que respuestas a sustancias extrañas y propias, porque lo propio no debería ser atacado por el sistema inmune, a menos que no haya un reconocimiento a lo propio y de esa manera se desate una autoinmunidad. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, doctor. Ok. Entonces, teniendo ya un sistema inmunitario como con el que nosotros contamos y también viendo la respuesta que él es capaz de montar, aparece una ciencia dentro de las ciencias básicas que es la inmunología. Ya cuando hablamos de la inmunología, estamos frente al estudio de esas respuestas inmunitarias, los fenómenos celulares y moleculares que están asociados a esa respuesta. Entonces, ya podemos encontrarnos con que si son algún tipo de agotamiento celular lo que nos está llevando a la pérdida de la defensa, o es una falla en la producción de anticuerpos, o es una pérdida de la tolerancia, mil de razones que podemos tener para que nuestra respuesta no sea adecuada o sea una respuesta exagerada. Históricamente, como ustedes también lo vieron en su cátedra de inmunología ocular, nosotros empezamos hablando de la inmunología porque esta es una palabra que etimológicamente y sobre todo del latín proviene de lo que conocíamos, de lo que se conocía como inmunitas. Y eso de inmunitas es lo que le daba protección a las personas que estaban ejerciendo la justicia y frente a los procedimientos judiciales, a los senadores romanos, durante el ejercicio de sus cargos, se les daba una inmunidad. Lo mismo que sucede hoy. Los políticos tienen una inmunidad, el presidente tiene un fuero o una inmunidad que le hace que no sea juzgado. Entonces, desde allí nosotros partimos que tenemos esa protección que adquirimos y que nacemos con ella. Una parte nacemos y otra la vamos adquiriendo. De tal manera que nos enfrentamos a diario a un sinnúmero de partículas, agentes microbiológicos y sustancias en el medio que interactúan y que pueden ingresar hasta nuestro organismo, pero que vienen a ser reconocidas a través de ese sistema y pueden llegar a ser hasta neutralizadas, como el caso de lo que vimos hace poco con esta pandemia que vivimos del COVID-19, que se nos volvió mucho más, diríamos que se nos entramos como a hacer un dominio un poco más de algo que la gente veía como muy lejos. Hablar de una pandemia, hablar de coronavirus, hablar de vacunas, hablar de PCR, hablar de tantas cosas que para la gente no eran común, pero que a partir que miren de una crisis sanitaria como esa, hasta los niños ya hablaban de unos virus como el coronavirus, que prácticamente uno en la historia de lo que uno ha estudiado, poco o nada les presta atención, porque para uno hay importancia más en en un virus de la influenza, en un rotavirus, en un virus, en un hepanavirinae o en un virus del dengue, un flavivirus. Poco o nada se viejísimos, muy viejos, pero nadie nunca les había prestado atención. Y miren cómo una situación como la que, como que toda la que estamos viviendo, porque todavía diríamos que el SARS-CoV-2 está dando su batalla, nos tiene y nos tuvo en una crisis, ¿sí? ¿Y cómo pudimos nosotros entrar a controlar la enfermedad? Cuando aparecieron las vacunas. Cuando aparecieron las famosas dosis de las vacunas,
se pudo controlar la enfermedad y se pudo liberar un poco el mundo de del confinamiento en el que estaba. Entonces, diariamente, nuestro sistema inmune está procesando información para dar respuesta a todas esas agresiones que nosotros estamos frente a ellas diariamente. Adenovirus, metaneumovirus, virus sincitial respiratorio, bacterias como la E. coli, pseudomonas, parásitos, hongos, todo eso nosotros lo tenemos que, diríamos, que mediar a través de la respuesta del sistema inmune. Pero el sistema inmune no es algo de ahora y que fue el coronavirus el que nos vino ahora a enseñar cosas, no. Quizás sí, porque las vacunas que nosotros vemos, como las que ustedes se pudieron ver aplicados y las que todos, la mayoría nos colocamos, pues fueron vacunas que ya vienen con una tecnología un poco diferente a lo que habitualmente nosotros teníamos, que eran virus vivos atenuados o partículas virales o virus muertos, ¿verdad? Ya estamos hablando son de vacunas de ácidos nucleicos, vacunas de ARN y vacunas de ADN, pues las que más usaron ahora mismo fueron vacunas de ARN, de ácido ribonucleico, y esas tecnologías o esas plataformas, pues diríamos que son muy recientes, muy nuevas, y por eso pues ha habido un poco de miedo al enfrentarse uno a eso, pero todo el tiempo hemos tenido el principio de los anticuerpos para atacar o para defender. Entonces, desde el año 1000 antes de Cristo, en China, los chinos practicaban la variolización. Cuando nosotros hablamos de la variolización, estamos hablando de una práctica que era asociada a, al padecimiento de una enfermedad que en ese tiempo era mortal, como lo que nosotros hemos vivido ahora con la pandemia, que era la viruela, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que hacían en ese tiempo estas comunidades? Le inoculaban a las personas que padecían la enfermedad como de forma profiláctica parte de las secreciones y de lo que soltaba la costra de esas personas enfermas. Entonces, de las personas enfermas tomaban eso y se lo inoculaban a las personas sanas. Entonces, eso era lo que teníamos nosotros antes de que se diera la invención de la vacuna de la viruela, que yo creo que de pronto todos ustedes saben quién fue el que nos llevó al descubrimiento de esa vacuna.
estaban desarrollando una vacuna basada en una tecnología muy parecida al virus del VIH. Entonces, bueno, quedaron allí, empezaron como que a dejar las cosas en exploración y por eso cuando aparece el coronavirus, uno de los que tenían más adelante era la vacuna de Oxford, porque precisamente por historia los ingleses son los que más han marcado la pauta en este tema de vacunas. Entonces, Edward Jenner fue quien precisamente descubrió y trabajó mucho tiempo después, porque antes de que apareciera Edward Jenner, lo que existía era la variolización. Como les decía, eso era como hacer una parte profiláctica de coger y quitarle las costras a los pacientes enfermos, hacer como un macerado y ese polvo de esas costras inoculárselo a las personas. Y de esa forma era que se consideraba que ellos quedaban inmunizados. Miren que todavía hasta allí nadie conocía lo que conocemos hoy, pero ya estaban manejando el principio de la inmunización. Entonces, los chinos fueron los que inicialmente arrancaron con ello. En la India también hubo algunas poblaciones que le colocaban a los niños la ropa de esas personas que padecían la viruela, le colocaban la ropa de esos niños, a esos niños, para también impregnarlos con las secreciones o las pústulas variolosas y poder también generar una protección. Entonces, de esa manera, los africanos también llegaron a utilizar la variolización en su momento de inocular esas partículas de las secreciones y poder también hacer un principio de protección. Alrededor del tema, pues diríamos que lo más interesante es que aunque todavía no se conocían los principios de la inmunología, ya existían ese tipo de medidas que pudieran haber sido catalogadas como que extrañas o que no tenían ningún sustento, pero que eran parte de lo que más adelante nos iba a dar luces para entender. Entonces, es vital que en alguna manera nosotros miremos ya que la inmunología tiene un antecedente importante y el antecedente importante de la inmunología es la microbiología, porque fue a partir de todo lo que corresponde al estudio de los microorganismos y las enfermedades causadas por microorganismos las que nos permitió entender los principios de la inmunología. Esa inoculación de la viruela en su momento fue muy, pero muy clave para nosotros poder ver lo que tenemos hoy. Y también el paso de esas técnicas luego por el mundo occidental, por Europa y demás, que diríamos que nos dio las bases para construir herramientas terapéuticas para tratar o para prevenir enfermedades. Y eso, por lo menos a nosotros, ahora nos trajo un cambio de concepto, porque el concepto que teníamos nosotros hasta hace 3 años era que la única manera de producir vacuna era con virus o con microorganismos muertos o atenuados, y ese era lo que diríamos teníamos. Es más, Colombia hasta produció unas vacunas muy rudimentarias en su momento cuando tuvo la oportunidad, eran las vacunas contra la tuberculosis, pero hasta allí. Pero miren, a partir de ahora, con todo el conocimiento que tenemos del ADN, ya nadie le echó la mirada a las vacunas de esas plataformas antiguas. Todo el mundo, entonces la gente hablaba era Pfizer, 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 y se volvían como que hasta, hasta de estrato. ¿Y tú qué te colocaste? Entonces le preguntaban a la gente, ¿tú te colocaste Pfizer? Ah, ok. Y si la persona decía que se había colocado la vacuna de Sinovac, por ejemplo, te colocaste la vacuna china. Y había lugares hasta donde tampoco dejaban entrar a las personas vacunadas con Sinovac. Si no se colocaban la vacuna de Pfizer o si no tenían la vacuna de Janssen, que era de la filial de Johnson y Johnson, no los dejaban entrar a algunos lugares. Por ejemplo, Europa
no le dio mucha cabida a la vacuna de los chinos, como tampoco le dieron cabida a la vacuna de los rusos, Sputnik. Tampoco le dieron, eso poco o nada se hizo con esa vacuna porque no le dieron paso, ni a la vacuna que estaban intentando sacar en Cuba. Entonces, miren por dónde, cómo todo esto le da una transición a muchos. De pronto la historia en ese tiempo nosotros no la vivimos, pero eso que sucedió con la variolización permitió que se pudieran entender conceptos, que hubiesen partes innovadoras, y diríamos que eso empírico que ellos hacían se le pudo llegar a dar un tratamiento que fue lo que precisamente se produjo cuando Edward Jenner logra conseguir la vacuna, ¿sí? Hay un impacto epidemiológico, hay un impacto en las poblaciones y por tanto, pues ya eso generaba un poco más de resolución de problemas. Luego, hacia el año 430 a.C., Tucídides, este es un historiador griego, que afirma o afirmó que los sujetos se curan de plagas, quedando protegidos de la enfermedad. Un punto, diríamos, que para ese momento era difícil de entender, pero que hoy nosotros sabemos que cuando una persona adquiere un microorganismo y ese microorganismo llega a producir algún fenómeno infeccioso o enfermedad, de cierta forma la producción de los anticuerpos lo va a dejar en una inmunidad natural, ¿sí? En el siglo X, Races, este médico islámico, describe clínicamente la viruela y enuncia una de las primeras teorías sobre lo que ya se conocía en ese momento como la inmunidad adquirida, que es la que viene derivada de la producción de los anticuerpos por parte de los linfocitos B. Muy bien. Entonces, quisiera que de pronto alguno de los que pueda leer ese fragmento de la historia de la guerra de Peloponeso, precisamente de Tucídides, a ver qué de pronto nos deja ese fragmento que tenemos allí. Listo. Pero lo más terrible de toda la enfermedad era el descorazonamiento del que se sentía enfermo, porque librando enseguida su espíritu a la desesperación, se abandonaban mucho más fácilmente y no intentaban resistir. Y también el hecho de que contagiándose unos al atender a otros, morían como ovejas. Y esto es lo que causaba mayor mortandad, porque si por miedo no querían visitarse unos a otros, los enfermos morían abandonados y muchas casas se vaciaron por falta de alguien que les atendiera. Y así se visitaban, sucumbían, sobre todo los que hacían gala de humanitarismo, porque por motivos de honor no se protegían ellos mismos y entraban en casa de sus amigos cuando los propios familiares, vencidos por los excesos del mal, acababan cansándose de los lamentos de los moribundos. Con todo, eran los que se habían salvado de la enfermedad, los que más allá se apiadaban del que moría y del enfermo, porque tenían experiencia y ya se sentían seguros. Y es que el mismo hombre no era atacado dos veces, al menos con efecto mortal. Recibían las felicitaciones de los demás y ellos mismos, en el exceso de la alegría del momento, tenían de cara al futuro la vana esperanza de que ya no morirían nunca de otra enfermedad. Túcides, historia de guerra del Peloponeso. Muy bien, listo. Entonces, de entrada, qué les trae ese fragmento? ¿A dónde lo remite ese fragmento? ¿Qué cosas muy palpables? Porque nosotros acabamos de vivir una experiencia muy parecida.
¿Qué aspectos de ese fragmento ustedes conectan, por ejemplo, con lo que vivimos con la pandemia? Doctor, yo diría aquí que dice que porque si por miedo no querían visitarse unos a otros, o sea, como el COVID, por ejemplo, uno no podía estar cerca de otra persona o salir a la calle porque uno enseguida estaba como con el trauma, y será que toqué algo que tenía, estaba infectado y me lo pasé a la cara, o será que hablé con esta persona de pronto tiene eso y no sabe, o cualquier persona tosía y uno como que eso es COVID y cosas así, entonces uno todo el tiempo estaba como con el trauma de eso en la mente. Exacto. Entonces, había como un miedo, había una resistencia a visitar a los enfermos. Nadie iba a un hospital, nadie quería ir a que lo atendieran en un hospital. Sí, eso fue una situación, es que esto parece que fuera escribiendo una nueva realidad, porque esto se vivió en la guerra de Peloponeso. Y lo otro era los que hacían gala de humanitarismo. Entonces, pues ahí había mucha gente que decía, yo sí, o sea, yo voy, yo estoy allí, y pasó muchas situaciones con los profesionales de la salud. Algunos fueron estigmatizados, fueron violentados, otros murieron. Y En, también esta parte, doctor, que dice que, y es que el mismo hombre que no era atacado 2 veces, o sea, que la misma persona que era contagiada 2 veces no le pasaba, y si le pasaba no era como tan mortal, así también pues pasaba en algunas personas con el COVID. Sí y no, porque mire que parece mentira, pero uno con esto diríamos que le entró mucha desconfianza, no, le tocó de entender cosas que no venían de ese conocimiento, de esa inmunología Ujú. clásica que uno tenía, porque efectivamente había pacientes que de pronto tenían, que eran infectados con el virus y no les pasaba nada, pero habían unos que sí les pasaba Exacto. y podían llegar a morir, ¿sí? Entonces, pues uno no sabía, aparentemente, pues los que tenían preexistencias, enfermedades, comorbilidades, pero no había una razón clara. Otra cosa era que evolutivamente siempre los virus han atacado más a los niños que a los adultos. En este caso, pues fue una situación donde se manifestó y donde cobró vida fue básicamente de personas adultas mayores y de adultos como tal. Los niños poco o nada fueron afectados con este tipo de, con este microorganismo, ¿sí? Evolutivamente, pues eso invierte un poco la forma como normalmente, porque miren ustedes que los esquemas de vacunas se hacen es para proteger a los niños, porque son los niños los que más salen como afectados. El PAI, por ejemplo, de nosotros, el plan ampliado de inmunizaciones para cubrir niños de hasta 5 años, niñas con la vacuna del VPH y algunos ancianos con la vacuna de la influenza y mujeres embarazadas y mujeres en edad reproductiva. Pero no es que a todo el mundo le colocan vacuna. Entonces miren que aquí es cierto que parecía ser, y es lo que nosotros también experimentábamos, pues si a mí me daba varicela, pues uno decía, pues me dio varicela, que es diferente a la viruela, pues uno quedaba como que pues no hay problema, porque ya en algún momento le dio varicela. Si le llega a salir, le salen como 2 bolitas, pero entre comillas ya está inmunizado, ¿sí? Pero hubo personas que el COVID le dio 1, 2 y hasta 3 veces. O sea, ahí había muchas confusiones con respecto a eso. Y no es porque de pronto habían varios serotipos, no. No era SARS-CoV-1, serotipo 1, serotipo 2, serotipo 3. Siempre fue un solo virus. Pero miren que había personas que aparentemente estaban ya sanas y de pronto otra vez aparecían de que tenían la infección, ¿sí? Entonces son como puntos que han quedado abiertos allí, pero sí, efectivamente, eso sí, de la parte que corresponde a que por lo menos un hombre ya sabía que si se infectaba quedaba inmunizado. Es lo que
lo que trataban de decir allí. ¿Qué otra cosita más pudieran rescatar de ese fragmento? También la parte donde dice contagiándose unos al atender a otros morían como ovejas. Es lo mismo que pasaba en cuanto a la pandemia, que diario morían miles de personas y, o sea, también de la parte de los médicos también muchos murieron por estar atendiendo a los que estaban contagiados. Es correcto. Muy bien. Entonces, bueno, vi esto y pues me pareció muy interesante porque precisamente, como les decía, uno tiene unos conceptos y tiene unos principios inmunológicos y demás que vienen de lo que uno ha ido aprendiendo, pero creo que con la llegada de esta pandemia y con muchas de las cosas que vimos, pues también uno le requiere el medio poder también mirar y entrar a analizar de que ya no estamos en aquel tiempo cuando el manejo que se hacía era con ese tipo de vacunas y con todas esas tecnologías que existían para aquel momento. Hemos tenido una transición y por tanto, pues diríamos que hacia allá vamos. Entonces, como les decía, en 1796, Edward Jenner, este médico inglés, fue el que desarrolló la vacuna contra la viruela. En 1882, Elie Mechicot, este biólogo, introdujo algo que hace unos años nos llevó al Premio Nobel de Fisiología y Medicina, que fue la teoría de la fagocitosis. Entonces, él proponía que la inmunidad tenía una fundamentación y era en una base de tipo celular. Lo que hablábamos ahorita de que el sistema inmune tiene un componente celular. Hasta ese momento, Elie Mechnikov, él decía, sí, hay una base celular y es que las células fagocitan, se comen y destruyen a la partícula antigénica. Luego, en 1885, Louis Pasteur, este químico francés, desarrolla la vacuna contra la rabia, el antrax y el cólera aviar. En 1898, Paul Ehrlich, este farmacólogo, desarrolla lo que se conocen los métodos cuantitativos para medir los anticuerpos. Ustedes miren que ya, mientras acá en el 82, Elie Mechnikov había hablado de la parte de la fundamentación celular, ya en 1898, Paul Ehrlich viene a introducir un componente que es la base de la fundamentación de la inmunología humoral, que son los anticuerpos. Entonces, eso hace parte de algo que es la teoría de la cadena lateral, donde hay un receptor de anticuerpos y que ese anticuerpo va a ser capaz de neutralizar la partícula antigénica. ¿Me hago explicar con eso? Sí, señor. Ok. En 1901, Karl Landsteiner, este patólogo, médico también estadounidense, descubre lo que nosotros conocemos como son los grupos sanguíneos, que es los aglutinógenos que tenemos en la membrana del eritrocito, de donde deriva el sistema ABO, el grupo A, el grupo B, y de allí también aparecen las aglutininas, que son los anticuerpos. En 1921, Albert Calmet y Carmile Gueri producen una vacuna que es la vacuna contra la tuberculosis. Es la famosa vacuna BCG. Entonces, es el bacilo Calmette-Guerin. Por eso diríamos que viene esa sigla, BCG. Y utilizaron un bacilo atenuado, es decir, le bajaron la virulencia y lo tomaron de ganado bovino. Por eso era que en ese tiempo las personas que tenían más riesgo de padecer la tuberculosis también, sobre todo la tuberculosis bovina, eran los que tomaban leche cruda.
leche no pasteurizada. A partir de allí nace la pasteurización de la leche. Hay que pasteurizarla, hay que cocinar la leche y entra también el uso de esta vacuna, ¿sí? Precisamente por eso también le llamamos vacuna, porque vienen de inicialmente se tomó del vacuno, de los bovinos, de las vacas, ¿verdad? Ok, en 1955, Jonas Salk prepara y saca también sus primeros estudios contra una enfermedad que fue la polio. Introduce la vacuna a nivel general contra la poliomielitis. Este virus también en su momento fue fatal porque devastó y dejó lisiado a mucha gente, ¿sí? En 1960 ya la vacuna de Albert Sabin contra la polio se introduce ya de forma general. El uso de ella se hace mucho más expansivo. Luego, Susumu Togenawa, este bioquímico, descubre lo que es el reordenamiento de los genes para la producción de anticuerpos, lo que conocemos como la recombinación somática o el splicing alternativo. Esa recombinación, pues diríamos que nos va a llevar a una variación, a una mayor respuesta del sistema inmune en términos de la respuesta adaptativa. En 1973, Peter Doherty y Rolf hacen ya la demostración de las bases de lo que es el reconocimiento antigénico por parte de las células del sistema inmune. ¿Sí? Entonces ellos dicen, sí, hay una célula del sistema inmunitario basada en la teoría de reconocimiento que nos permiten presentar esas partículas antigénicas. George Kohler y César Milstein aíslan luego los primeros anticuerpos monoclonales. Miren que los anticuerpos monoclonales hoy por hoy es como la terapéutica nueva que nosotros vamos a empezar a implementar. Pero los anticuerpos monoclonales son viejísimos, ¿sí? Tienen una historia que la data más o menos de 1980. Bueno, en términos de la importancia de la inmunología y por qué ustedes también están en este curso, no lo pueden perder de vista, porque el conocimiento de la inmunología inicialmente estuvo muy centrado en los médicos y los bacteriólogos. Pues diríamos que por el hecho de que a través de ello permitíamos tener en cuenta el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de condiciones comunes o enfermedades raras, y desde la bacteriología o desde las ciencias del laboratorio había muchas pruebas que se necesitaban y era el laboratorio quien las desarrollaba. A nivel de lo que tenemos hoy en inmunología, pues tenemos estudios de maestrías y doctorados que nos permiten conseguir mejores conocimientos, y ustedes en el área también específica de la parte ocular, por supuesto que ya entran a ser líderes del manejo de la información y de las tendencias que se dan a nivel científico, porque las ciencias se van haciendo expansivas a las diferentes profesiones que van surgiendo. Y luego, pues, uno se convierte ya en integrante de los equipos multidisciplinarios que generan investigación alrededor de todas estas temáticas. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la inmunidad, nos centramos inicialmente o vamos al punto donde encontramos que la inmunidad está determinada en dos clases: la inmunidad innata o natural y la inmunidad adaptativa o adquirida. La inmunidad natural posee estas características: se nace con ella, tiene una especificidad muy limitada, está muy restringida a unas estructuras compartidas con unos microorganismos relacionados, que es lo que conocemos como los PAM, los patrones moleculares asociados a patógenos. Los PAMs son, como su nombre lo indica,
Patrones. Yo reconozco el patrón de un microorganismo, pero no veo las variedades que tiene. Entonces, como está dentro de ese contexto de un patrón, parece que todo fuera igual. Por eso es tan limitada, diríamos que el reconocimiento que tenemos aquí. Y el receptor se encarga de reconocer ese patrón, no las variaciones o las especificidades que tiene el patrón. No genera memoria inmunológica y la diversidad es limitada porque no está codificada sino por línea germinal. La inmunidad adaptativa o la adquirida ya es la que nosotros venimos a desarrollar después que hayamos hecho la primoinfección o la primera exposición al agente infeccioso, a la vacuna, al alergeno, al órgano trasplantado, a lo que se comporte como la partícula extraña. Cuando nosotros nos colocan una vacuna, estamos simulando con la vacuna lo que sería producido para cuando nosotros nos da la enfermedad. De hecho, las personas con COVID desarrollaban anticuerpos. El problema era que uno no se va a enfermar con algo para desarrollar unos anticuerpos, para adquirir una inmunidad, para adquirir una inmunidad sabiendo que se puede morir. Entonces, claro, ese era el grave problema. Pero pues se supone que cuando estamos inoculándonos la vacuna produce unas reacciones muy parecidas a las que produce la misma enfermedad. Y miren cuántas personas murieron después que los vacunaron, ¿sí? De allí entonces que en ese sentido, la vacuna lo que empieza a producir en nosotros los anticuerpos y esos anticuerpos son los que nos van a llevar a proteger contra las nuevas exposiciones o por lo menos para tratar de evitar que se haga una complicación que nos pueda llevar a la muerte en caso de que nos infectemos nuevamente con el microorganismo. Ya la especificidad en la inmunidad adaptativa es más amplia, no está restringida a un patrón. Ya yo puedo reconocer las variantes de cada antígeno y ser capaz de neutralizarla con los anticuerpos. Esta inmunidad sí genera memoria inmunológica. Los linfocitos son capaces de guardar la información a esa primera exposición que tuvieron y luego a la segunda vez reconocer a esa partícula porque ya tiene una memoria. La diversidad es muy amplia. Hay una recombinación somática, como lo que decía Susumu, de los segmentos génicos, de tal manera que tenemos un abanico amplio de opciones para el reconocimiento antigénico. Muy bien. ¿Hay algún aporte, alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna pregunta, algo que les quede de duda? Algo que no hayan entendido. Doctor, sí, yo no entendí la parte donde usted dijo que la vacuna generaba algo casi como la enfermedad. No entendí muy bien esa Ok. parte. Los síntomas. Cuando nos referimos, por ejemplo, a que usted va y se coloca, por ejemplo, la vacuna contra el COVID, pero de pronto le Doctor, puede pero producir. si se supone que cuando ponen la vacuna es para prevenir el virus o la enfermedad, por qué razón tiene que presentarse o como generar síntomas de la enfermedad? O sea, no tiene caso. Lo que pasa es que cuando se está colocando la vacuna, usted lo que le está entrando al cuerpo, en el pasado se colocaban vacunas de virus vivos, virus atenuados o virus muertos. Es decir, partículas de microorganismos que ya no tienen ese poder virulento, pero que son capaces de despertar una respuesta que le puede llevar a presentar algunos síntomas de la enfermedad. O sea, usted está exponiéndose
al agente causal, pero ya en una fracción más mínima, menos virulenta, con menos capacidad de producir en ese esplendor como tal que produce el virus propiamente con la enfermedad o el microorganismo en general. Con la vacuna del COVID, lo que se hacía con la vacuna de ARN era producir a partir de la molécula la proteína del virus. Como la proteína del virus es la que era infectiva, ¿sí? La spike o la proteína que tenía la espiga, entonces esa era una forma de poder llegar a estimular la respuesta desde el punto de vista infeccioso de lo que el virus provocaba en la persona, que era el malestar respiratorio, fiebre, malestar general. Igual las vacunas también tienen excipientes que son también, no son causales de enfermedad ni de nada, pero algunos excipientes de las vacunas también duelen. Por ejemplo, si la vacuna tiene zinc, si la vacuna tiene algunas moléculas eh, de tipo siliconas o lo que venga en el excipiente. También es importante tenerlo en cuenta porque eso también produce molestia. Pero en términos así específicos, la vacuna llega a dar algunos tipos de signos y síntomas parecidos a los de la enfermedad o puede complicar al paciente dependiendo de que no esté Doctor, infectado. yo tengo otra pregunta, o sea, en relación a que yo tengo una primita, ella es súper pequeñita, ella nació con trastornos de inmunodeficiencia, o sea, ella, Ujú. su inmunidad innata no, o sea, ella no resiste a ningún virus, a nada, ella no, su cuerpo no es capaz de producir inmunidad. Entonces, en ese caso, si a ella la vacunaron cuando estaba súper pequeña, le dio paro, todo, y en este caso está como en un tratamiento con trasplantes de médula. En ese caso, ¿verdad? Que ella no puede resistir vacunas. O sea, si ella en caso tal de que le hubiesen puesto la vacuna del COVID, probablemente hubiese creado esa reacción de que la vacuna eh, no le funcionara y hubiese podido fallecer. Es decir, ya por lo que usted me dice, si está en una inmunodeficiencia primaria, que son un tipo de enfermedades raras, claro, todos los pacientes que ya tienen inmunodeficiencias primarias, nosotros no los podemos tratar igual que los demás en ese sentido porque tiene una susceptibilidad. La susceptibilidad de ella es que su sistema inmune no es capaz de montar una respuesta adecuada frente a la agresión que tenga del medio o de lo que pueda estar llegando a su cuerpo. De vacunarla o colocarle un biológico, dependiendo del tipo de biológico que se le coloque, puede ser para ella mortal. Profe, yo tengo una pregunta. ¿De qué depende que una vacuna, o sea, tenga refuerzo, por ejemplo, la hepatitis, tenga varios refuerzos, pero otras no? O sea, ¿en qué va eso? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que, por lo menos vivimos una experiencia muy, muy fea con este tema de la pandemia porque prácticamente en un año se tuvo que desarrollar lo que se hace normalmente en 15 años. Nosotros tuvimos muy poco tiempo para venir a tener la realidad de lo que debería haber sido el tema de una vacuna que haya pasado por todas sus fases, por la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, que es como tenemos diseñado la producción de biológicos y medicamentos. Pues aquí tuvo que volarse toda esa fase porque la cuestión era que la gente estaba muriendo y se necesitaba una vacuna sí o sí para poder controlar la pandemia. Pero estas vacunas, como usted lo decía, como el caso de la vacuna de la hepatitis, como el caso de la vacuna del rotavirus, ¿por qué tiene varias dosis? Porque por los estudios clínicos que se hicieron, se pudo comprobar que a cierto tiempo la concentración de anticuerpos baja. Entonces, para no llevarlo a un total, diríamos, a una pérdida de la concentración de anticuerpos, se colocan esas dosis de refuerzo, ¿sí?
Es como para estimular al sistema inmune para que siga produciendo los anticuerpos y esos anticuerpos se mantengan circulando en sangre. Entonces miren que con el COVID apareció no que la primera dosis, que la segunda dosis, que la tercera dosis, que la cuarta dosis. Y ya la gente estaba desesperada porque hubo gente que en menos de un año se vacunó 3 veces. ¿Y de dónde procedía eso? Procedía de los estudios de seroprevalencia que hacía el Instituto Nacional de Salud, donde se daba cuenta de que estaban circulando unas variantes que se estaban generando, no unas cepas, no eran cepas nuevas, sino unas variantes antigénicas que llevaban a que había que reforzar la vacunación para que las personas no quedaran en un estado de indefensión. ¿Sí me logran entender eso? Sí, doctor. Sí, es decir, las vacunas se colocan tantas dosis sean necesarias para conseguir que se mantengan las cantidades de anticuerpos suficientes que nos permitan proteger contra ese microorganismo. Algunas serán de una sola dosis, otras. En la medida que uno va controlando, por ejemplo, hablemos del virus del polio, pues es difícil que hoy nosotros encontremos una persona que padezca de poliomielitis porque prácticamente la polio está erradicada. Creo que es la única enfermedad que ha sido erradicada de las Américas, ¿sí? Y del mundo. Pero nosotros seguimos vacunando contra la poliomielitis. Pero un paciente no se pone ni 3 ni 4 dosis de polio. Se le colocan 2 dosis de polio, ¿sí? Ya miren que no se trata ni la polio, no se da ni por vía oral, porque por vía oral llevaba a que terminaban defecando las partículas virales en la materia fecal y eso era un problema. Entonces se le coloca intramuscular. Bueno, entonces miren los componentes de la inmunidad innata. La inmunidad innata tiene unos componentes, unos factores constitutivos que responden a la especie, la raza, el género, los genes de resistencia y los genes de susceptibilidad. Entonces, no es lo mismo hablar de una especie como nosotros, la raza humana o la especie humana, a compararla con los animales, ¿sí? Nosotros tenemos unas defensas y tenemos unos sistemas que son propios de los humanos que no lo tienen los animales, ¿sí? Igual que la raza. Si nosotros hablamos de las razas por etnias, afrodescendientes, indígenas, mestizos, caucásicos, pues cada una de esas razas tiene unas características que los hacen diferentes en términos de sus respuestas, de su tolerancia, de sus susceptibilidades y por supuesto la herencia que nosotros tenemos, ya sea a resistir o a ser susceptible a cierto tipo de condiciones. Entonces, por ejemplo, vemos que las personas que padecen malaria, por ejemplo, o que han padecido malaria, tienen resistencia, o más bien, perdón, las personas que sufren de anemia de célula falciforme, son resistentes a la malaria. Pero yo ahora no voy a buscar que me dé malaria, que tenga anemia de célula falciforme para ser resistente a la malaria. Son procesos que se dan por el azar y por la misma genética que nos llevan a que tengamos esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes que los pacientes que se infectan, las personas que se infectan con el virus del VIH, para que el virus
entre a la célula, el virus llega y hace una fusión viral, pero lo hace a través de unos receptores y a través de unos correceptores. Estamos hablando de esos correceptores, el CCR4 y el CCR5. Entonces, hay personas que no expresan genes para esos correceptores y por eso la entrada viral no se da de la misma forma en aquellos que sí lo expresan. Es decir, en esas personas que no expresan los correceptores, de cierta manera hay una resistencia al proceso de avance de la enfermedad. ¿Está claro eso? Profe, ¿puede repetir un momento que me enredé un poco al final? Es decir, cuando nosotros hablamos de la resistencia o la susceptibilidad, tiene que ver con un componente de expresión de los genes. ¿Qué expresan los genes para que yo en un momento dado tenga, o qué expresión de genes tengo yo para que en mí haya cáncer o no haya cáncer? Para que en mí haya el avance de una enfermedad o no, como les colocaba el ejemplo del VIH. El virus llega y tiene que pegarse un receptor de un linfocito CD4. Pero además de que tiene que entrar a pegarse un receptor con unas proteínas de membrana, él tiene que unirse a unos correceptores, que son el CCR4 y el CCR5. Entonces, hay personas que eso es genético. Hay personas que estando infectadas con el virus tienen problemas con la fusión viral, con la penetrancia de ese virus a la célula, porque no expresan esos correceptores. Y no expresar esos correceptores, para ellos se vuelve en este caso una resistencia. ¿Por qué? Porque no va a poder darse la fusión viral como si se da en los que sí lo expresan y el virus entra de una manera rápida y activa todo el proceso de la enfermedad. O sea, las personas que no tienen estos receptores, la enfermedad, o sea, sí está, pero no expresada de la misma manera como lo que Eso era sí. lo que antes mal llamaban portadores asintomáticos. Hoy nosotros lo llamamos como progresores lentos. Entre esas cosas, los progresores lentos están asociados a ese fenómeno. Ah, ok, doctor, sí me queda claro. Eso es, por ejemplo, cuando uno dice, ay, no, esta persona tiene tal enfermedad, pero él sí está como si no tuviera nada, pero el otro de pronto que sí tiene esos receptores se ve un poco más deteriorado. Sí, ya exacto. Uno eso no lo puede definir dependiendo de que por qué este sí, por qué otro no. O sea, eso hay muchos factores, porque puede ser también asociado al serotipo que lo infectó, a las condiciones de comorbilidad que tenga, muchos factores, pero entre otros, los factores que son constitutivos nuestros tienen que ver con eso, con los genes que nosotros tengamos expresando resistencia o susceptibilidad. Eso es como yo tener 10 pacientes que tienen todos conjuntivitis. Y de esos 10 pacientes que tienen conjuntivitis, solo uno terminó llegando a una queratoconjuntivitis y fue gravísimo. Entonces, ¿cuáles fueron las razones por las que hubo esa respuesta y que el medicamento no fue capaz de poder hacer un control de la enfermedad? Pues muy probablemente tiene que ver con la parte del mismo huésped. ¿Qué tanto de resistencia o susceptibilidad tiene el huésped, ya sea para la terapia del medicamento que se le coloca o para la misma infección con el virus que pudo haber llegado a producir la infección? De ahí es que nosotros necesitamos de alguna manera individualizar, tratar cada caso o tratar a cada paciente como una condición individual y no generalizada. A todos los pacientes les voy a colocar la misma terapéutica o les voy a colocar el mismo protocolo. Bueno, los protocolos de alguna manera
nos llevan a entrar en esos consensos para poder organizar un poco el manejo. Yo no pensaría que diríamos, la medicina personalizada del día de hoy o la atención personalizada nos lleve a salirnos de protocolo. No, lo que nos lleva es a pensar en esa variabilidad que hay entre un individuo y otro. Y que aunque todos somos humanos y somos de la misma especie, no todos somos iguales. Y aunque nos está atacando el mismo factor infeccioso o el mismo factor mecánico o el mismo factor físico, no todos vamos a desenlazar con las mismas características que le está pasando al grupo en general. Cada uno tendrá una forma diferente. Lo que veíamos ahorita que hablábamos del COVID, porque unos se murieron y porque otros no. Porque había pacientes que, por ejemplo, tenían todas las condiciones para que murieran, pero les dio el COVID y ni how le hizo, ¿verdad? Entonces, eso hace parte de eso, de poder entender que nosotros necesitamos estudiar la constitución genética, esos factores endógenos del huésped que pueden ser derivantes, que nos pueden llevar a derivar en una condición de riesgo o de protección. ¿Está claro? Sí, señor. Ahora, ¿cómo el género se convierte en un factor constitutivo? Claro, no es lo mismo hablar de un hombre que hablar de una mujer. En términos de dimorfismo sexual, pues la mujer tiene unos factores protectores y de riesgo y el hombre también tiene unos factores protectores y de riesgos, ¿sí? De hecho, desde que nacen, quienes más mueren son los niños que las niñas. Los que más mueren son los varones. ¿A qué se debe? Pues estadísticamente lo sabemos que es así y epidemiológicamente también, pero son situaciones que ya van creando esos diferenciales, ¿sí? Lo mismo que no podemos comparar a un niño con un niño recién nacido con un niño mayor de 3 meses, o no podemos comparar un niño de 3 meses con un niño de 5, ni un niño de 5 con un niño de 10, ni una persona de 25 a 45 años con una persona mayor de 50, 65 años. Nosotros cada etapa de la vida vamos teniendo unas condiciones diferentes. Entonces, todos esos son factores que van entrando diríamos, apalancar esas respuestas que nosotros vamos a tener en el curso de vida que llevamos. De la respuesta inmune también va a venir apropiada dependiendo de esas variables. ¿Qué barreras físicas y químicas tenemos? Bueno, una barrera física importante es la piel. Diríamos que la piel, concebido como el órgano más grande que tenemos, pero que al mismo tiempo tiene una respuesta inmune amplísima, porque es lo que nos separa entre el ambiente interno y el ambiente externo. Por tanto, allí debe residir toda una respuesta de tipo celular adecuada para que nos proteja de las agresiones que tengamos en el medio externo. Igual que las mucosas, que también son otra barrera de protección, las secreciones antimicrobianas que son producidas por los diferentes órganos y sistemas. En la sangre tenemos unas proteínas sanguíneas como son las del complemento, la C1, la C2, la 3, la 4, la 5, la 7, la 8, la C7, la C9. Entonces tenemos de la C1 a la C9 un complejo de proteínas que tienen que ver con el sistema inmune, que se llaman el sistema del complemento, pero también tenemos unas proteínas que responden a los factores de la coagulación. Los 12 factores de la coagulación nuestros son 13, pero hay un factor que no es proteico, que es el factor 4, que es el calcio. Entonces, esas son otras estructuras, otras moléculas que nos van a permitir a nosotros defendernos
de los problemas hemorrológicos y que tienen que ver con componentes innatos, las quininas, las citoquinas y las proteínas reactantes de fase aguda. Tenemos también células como los granulocitos, los polimorfos nucleares, que son células neutrofílicas, los eosinófilos y los basófilos, las células monomorfos nucleares como el monocito, de donde deriva el macrófago, las células natural killer, las células dendríticas, las células mastocíticas, las células sebáceas, todo eso tenemos que verlo en el conjunto de células que hacen parte del componente de la inmunidad innata y receptores y otros componentes como son los receptores semejantes a TOL o los Toll-like receptor, los receptores Scamber o los receptores basurero, los receptores NOT y las ficolinas. En la inmunidad adaptativa, ¿qué barreras físicas y químicas tenemos? Tenemos entonces los linfocitos que están presentes en los epitelios, las inclusiones linfocitarias a nivel de los epitelios, los anticuerpos que son producidos en las mucosas, sobre todo los anticuerpos tipo inmunoglobulina D y los que son secretados por productos como las lágrimas, por ejemplo, la inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina secretora, las proteínas sanguíneas, como son los anticuerpos y la citoquina. Los anticuerpos son proteínas que tenemos a nivel sanguíneo, y las células de la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos T, los linfocitos B, los macrófagos y las células dendríticas. Entonces, en la clasificación de la inmunidad adaptativa, vamos a tener una inmunidad que es humoral y una inmunidad que es celular. La inmunidad humoral está determinada por la presencia en sangre de unas células que son los linfocitos B. Los linfocitos B, cuando son tocados por el antígeno, ellos se diferencian a células plasmáticas. Y las células plasmáticas son capaces de secretar esto que ustedes ven aquí, que son estas proteínas, que son los anticuerpos. Y los anticuerpos nos protegen contra gérmenes, en su gran mayoría, gérmenes extracelulares. La inmunidad celular está derivada por estas células que son los linfocitos T. Recuerden que los linfocitos T también son producidos a partir de una célula madre hematopoyética de la médula ósea, pero que luego migran a una glándula que es el timo. Y en el timo, esos linfocitos T van a ser madurados, van a expresar unos receptores en su superficie, son seleccionados, luego son soltados nuevamente a la sangre y ellos migran hasta los nódulos linfáticos. Y allí, en los nódulos, esperan a que sean, diríamos, estimulados por otro tipo de antígenos, como pueden ser las que nos presentan las células presentadoras de antígenos a partir de los macrófagos o los linfocitos T citotóxicos, y es lo que nos da protección contra gérmenes intracelulares. ¿Está claro eso? ¿O hay dudas? De mi parte, hasta el momento, todo claro, doctor. Bueno, entonces hay una conexión entre esa inmunidad innata y esa inmunidad adaptativa, que no lo podemos ver como por separado. Nosotros lo estudiamos desde el punto de vista académico para tratar de entenderlas, pero es un todo que se activa a partir de la llegada de ese agente extraño o de esa partícula que invade a nuestro organismo. Entonces, el perfil de la inmunidad adaptativa depende de la inmunidad innata. Por eso esos pacientes que tienen pérdida de la expresión de receptores o de la baja producción de células
contra el medio externo que le puede estar agrediendo, son más susceptibles, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que permite o quién es la célula que permite hacer ese link, esa conexión entre esas dos inmunidades? Es la célula dendrítica. La célula dendrítica está en medio de esas dos inmunidades y por eso es tan importante reconocer que es como la reina de la inmunología, porque de ella derivan muchas cosas, ¿sí? Entre otras, es una célula presentadora de antígenos. En el caso de lo que vemos a nivel de piel, por ejemplo, en la célula dendrítica toma el antígeno que nosotros podamos tener aquí en la piel o en la mucosa y lo migra y lo lleva hasta el nódulo linfático. En el nódulo linfático, esa célula dendrítica le presenta el antígeno al linfocito T. Un linfocito T que, como no había sido tocado por nadie, estaba en forma virgen, como naive. Y luego, cuando ya es tocado y ya no es virgen, sino que ya está activado, él se diferencia y establece un perfil inmunológico. Se expande clonalmente. Hay una multitud de células T que van a empezar a activarse para atacar. Los macrófagos y otras células también presentadoras de antígeno, al momento de fagocitar o ingerir el antígeno, eso le va a llevar a producir unas citoquinas, unas interleuquinas, que también definen si lo que se va a activar es la inmunidad humoral o lo que se va a activar es la inmunidad de tipo celular. Entonces estamos hablando de que si se está liberando interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17. Hay un perfil amplio de interleuquinas que en términos generales las vamos a ver en dos grandes grupos. Las que son de tipo proinflamatorias y las que son antiinflamatorias, o las que tienen efecto dual, que pueden ser pro o antiinflamatorias. Ahora, los anticuerpos, aunque ellos son partículas proteicas que nos van a ayudar a neutralizar el antígeno, ellos hacen parte de los que se confabulan junto con las proteínas del complemento para favorecer la fagocitosis, es decir, para ayudar a que ese célula macrófago tome la partícula y la lleve hasta el interior y la pueda digerir. Entonces, ahí diríamos que los anticuerpos actúan como una molécula que se denominaría una olsonina. Es marcar al antígeno, rodearlo y dirigirlo para que el fagocito lo tome y lo endocite y haga su efecto citotóxico. Estamos hablando de células como los eosinófilos y las células natural killer o las células asesinas. Y las citoquinas que están producidas por los linfocitos T activan también respuestas efectoras por parte de los neutrófilos, los eosinófilos y los mastocitos, haciendo que liberen sustancias que contienen en su interior, como pueden ser mieloperoxidasas, como pueden ser enzimas como tal citolíticas, como pueden ser histamina y demás, que son contenidos que están al interior de estas, son partículas que están al interior de estas células. Muy bien. Entonces, ya con esto hemos cubierto la primera parte, que es lo que corresponde a los fundamentos generales. Yo lo he resumido hasta esa parte, pues, porque sé que ustedes también han tomado sus cursos donde ya tienen algunas ideas ya preestablecidas. Entonces, el objetivo era hacer un recorderis de esa parte para ahora sí entrar a lo que corresponde a la actividad propia de lo que sería la inmunología ocular, ¿sí? Entonces, en cuidado primario del ojo, yo el martes les haré una breve reseña de lo que diríamos desde atención primaria en salud
y desde todo lo que se hace aparentemente en los servicios de baja complejidad, pero que no por ser de baja complejidad son menos importantes, podemos encontrar lo clave que es esa parte del cuidado primario del ojo, ¿sí? Entonces, ahora mismo, pues lo que les compartiré antes de que nos vayamos, tiene que ver directamente con el tema de la inmunología ocular y de las características que tenemos desde el punto de vista eh, fisiológico para responder a ese tipo de eventos que pueden agredir la parte de la cámara anterior del ojo, las características también que pueden ser definitorias del inmunoprivilegio del ojo. El ojo es un órgano inmunoprivilegiado, pero que a pesar de que es inmunoprivilegiado, no escapa de algunas condiciones. Entonces, aquí en su momento, pues yo le denominé a esto respuesta celular y humoral, como lo que vimos ahora de los fundamentos de la respuesta inmune, que están involucrados en las patologías inmunes y no inmunes del ojo, porque hay patologías a nivel ocular que no tienen un componente inmune y que por tanto también requiere que sean manejadas. En términos de lo que vemos allí, me gustaría conocer, que ustedes me dieran una orientación sobre, basada en ese gráfico que tienen allí, la anatomía del ojo. ¿Cuáles son las estructuras que están a nivel externo? ¿Cuáles son las estructuras que están a nivel de la cámara anterior? Todo lo que me puedan hablar de la anatomía del ojo. Bueno, profe, en la parte anterior tenemos lo que es la córnea, tenemos la, la parte conjuntival, la esclera, y ya pues está la parte de la cámara, sí, la cámara intermedia también se podría denominar así, aunque también algunos bibliografías dicen que la parte anterior está el iris, eh, y entre esta parte estaría el humor acuoso. eh, Ya después entrando a la parte posterior estaría el cristalino, todo lo que será el cuerpo vítreo, el humor vítreo, está la retina, la coroide, todas estas partes, y el nervio óptico. ¿Ok? ¿Alguien más quiere aportar algo a eso que su compañero ha expresado de la anatomía ocular? ¿Algunos otros detalles? Algo que hay muchas cosas, pero lo que ustedes consideren que sea importante allí presentar. Ustedes son expertos en eso. ¿Qué cositas quisieran decir del ojo? ¿Cuáles son esas estructuras accesorias que nosotros tenemos
alrededor del ojo. Doctor, pero usted habla de la parte que muscular. No, de tipo accesorias, por ejemplo. Profesor, si Tenemos, habla en la cámara anterior, pues Las las glándulas. pestañas, las cejas y todas esas cosas. ajá, Si habla de las Párpados, partes accesorias pestañas. que están alrededor del ojo, está la glándula lagrimal, párpados, pestañas. ¿por qué son importantes las cejas? Las cejas, pues porque por el sudor, pues obviamente es como un mecanismo de protección, pues para que el sudor no entre directamente a los ojos. Los Ujú. párpados, un mecanismo pues de protección en cuanto a las cosas externas, pues, ajá, para proteger. Ujú. La película lagrimal, que también sería algo importante en cuanto a ocular, pues ayuda a tener la lubricación del globo ocular y la nutrición de las estructuras avasculares. Y también lo importante que es inmunológica, o sea, tiene pues todas las inmunoglobulinas que ayudan a la protección del globo ocular. Muy bien. Y entonces, ¿qué pudiera pasar si, a qué pudiéramos asociar el que un paciente, por ejemplo, no tenga pestañas? Una alopecia, ¿verdad? Que para él sería, para muchos pacientes eso es crítico, sobre todo si trabaja en un ambiente, en un medio donde tiene alta producción de sudor. Lo que hablábamos, lo que ustedes decían ahorita de los párpados, ¿qué implicaciones tiene para un individuo tener un blefaroespasmo, por ejemplo? ¿Qué implicaciones tiene para una persona padecer de una enfermedad como el síndrome de Médici? ¿Qué implicaciones tiene para una persona padecer de una miastenia gravis? Eh, diríamos que una pérdida del tono del músculo del párpado por algún tipo de procedimiento quirúrgico o no quirúrgico, sino mecánico, la misma alteración en la presentación, en la forma como tal de las pestañas. De igual manera también pueden llegar a darse dificultades para la visión. El, el hecho de pronto no tener una pigmentación adecuada del iris, como sucede en los pacientes o sea, en las personas albinas que tienen más fotofobia. Entonces, diríamos que todas esas estructuras anexas no son menos porque tienen un impacto bastante grande en la función como tal. Pero sí, efectivamente, pues ya hablando como tal del ojo, allí vamos a encontrar unas capas que son claves también, la capa córnea esclerótica, que es una capa, diríamos, resistente, una capa clave para el proceso de refracción, pero también tenemos la uvea, que es lo que vemos compuesto por directamente el iris y el aparato o el cuerpo ciliar y todo lo que es las coroides, que ya diríamos que ahí vamos viendo algo más de naturaleza vascular, y la retina, que ya diríamos que es un poco más asociada al sistema nervioso, es una capa neurosensorial donde tenemos todo el procesamiento, podemos llevar toda esa información a través del nervio óptico directamente hacia la parte de la región posterior occipital para ser procesada ya por el cerebro. Entonces, diríamos que ahí encontramos muchas cosas que para nosotros son relevantes, porque les decía que el ojo es un órgano inmunoprivilegiado y es el órgano donde nosotros a través de un fondo de ojo podemos ver un lecho vascular
ocular vivo y encontrarnos con muchas alteraciones o con muchas personas que tienen un estado de salud en general adecuado. En cuanto a ese inmunoprivilegio, pues corresponde básicamente al que el ojo a nivel de la cámara anterior está desprovisto de linfáticos. Entonces, eso disminuye y permite que la respuesta inmune no sea de las mismas magnitudes que aquellas estructuras u órganos, que son la gran mayoría, que tienen ese componente de tipo linfático. Además, el hecho de lo que, bueno, poco se habla de esa parte intermedia como intermedia, pero sí la condición que tenemos allí del contenido del humor acuoso y la parte correspondiente al humor vítreo. Entonces, el humor acuoso, estamos viendo principalmente que ocupa la cámara anterior y la cámara posterior, delimitado por la primera parte, que es la de la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris. Y la segunda, por la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino. Y posterior al cristalino, ya vamos a encontrar entonces el humor vítreo. Características importantes de ese humor vítreo, pues lo que ya nosotros, como se lo explico yo a los estudiantes hace meses, que usted tiene un gel de cabello transparente y con eso ya tiene para entender cómo va a ver o cómo va a imaginarse ese humor vítreo. Y es precisamente el que le va a dar ese volumen al globo ocular. Pues ya lo otro, que fue lo que dijimos, pues los anexos. Bueno, uno de los anexos que también es clave, y yo creo que alguno lo tocó por aquí, fue el de las glándulas lacrimales y las vías lacrimales. De eso, pues diríamos que más adelante vamos a hablar un poquito más en detalle de las lágrimas y de todo lo que tenemos a nivel de la superficie ocular, todos los beneficios que hay allí. Por eso no diríamos que vamos a extendernos mucho con esta parte anatómica del ojo, solo recordar esos elementos y esos componentes de esas capas que tenemos allí, como les decía, la capa externa y protectora, la esclera y córnea, la media o vascular, iris, cuerpo ciliar y coroides, y la interna o sensorial correspondiente a la capa retiniana. Bueno, ya aquí a nivel de la parte escleral tenemos una estructura de soporte del ojo con unas condiciones fibrosas, resistentes e inextensibles y que se inserta sobre los músculos extrínsecos. En la parte de la córnea vamos a encontrar que es de carácter transparente, avascular, regular, liso y brillante, y de ello depende entonces la capacidad que tenemos de poder conseguir esos trasplantes con mucho más éxito que lo que nosotros vemos a nivel de otros tipos de trasplantes, ¿sí? Acá pues ya vemos un poco lo que son las capas correspondientes a la retina, el epitelio pigmentario, la coroide y la esclera. Entonces, me gusta mucho esta gráfica porque nos resume precisamente de lo que vemos de dentro hacia afuera en la manera como estamos constituidos en una estructura tan importante como es la estructura ocular. ¿Sí? Entonces vamos viendo las diferentes capas de la retina, el epitelio pigmentario, la capa coroidal, vascular y la esclera. Muy bien. Ya el iris lo vemos entonces como una membrana circular que está entre la córnea y el cristalino, con un orificio central, que es la pupila. De forma fisiológica, pues es regulado por la acción de la luz y por la actividad del aparato ciliar y los músculos que tenemos
haciendo actividad de respuesta al sistema nervioso autónomo. El cuerpo ciliar, que es ese conjunto musculovascular que permite acomodación y formación del humor acuoso. Vamos a tener allí dos regiones, que es el pars plicata y el pars plana, y la coroide, que es el tejido pigmentario y vascularizado, y dentro de ello tenemos entonces la uvea posterior. En el contenido medio o en el contenido que vamos a ver o medio transparente tenemos el cristalino, un lente avascular transparente, incoloro, que nos va a permitir también lograr aspectos importantes como es el adecuado enfoque para tener una adecuada visión y poder controlar también la proyección de la imagen sobre el punto de la retina. En los anexos oculares vamos a encontrar entonces la conjuntiva tarsal y vulvar, la órbita, que también dentro de esos lo vimos, no lo tocamos ahora, pero es parte de lo que en la anatomía era importante también presentar. La órbita corresponde a esas dos cavidades óseas donde vamos a vernos entre el cráneo y la cara y que tienen como una forma de unas pirámides cuadrangulares con una base anterior y un eje que se dirige oblicuamente hacia adelante y hacia atrás y hacia afuera y hacia adentro. Esa base de la órbita es clave, tiene sus dimensiones y además de eso, en el reborde orbitario superior se encuentran las escotaduras supraorbitarias. En el inferior tenemos el agujero infraorbitario y por arriba y dentro de la fosita troclear, para la polea del músculo oblicuo superior, vamos a encontrar también su existencia. Entonces, aquí es importante tener en cuenta esta estructura y los párpados, como ya habíamos hablado, pues desde el punto de vista oculoplástico. Los párpados son hoy otra de las subespecialidades que diríamos que necesitamos conocer muy bien, sobre todo por los grandes cambios o alteraciones que vienen cada día dándose a nivel de estas estructuras. El aparato lagrimal, los músculos extraoculares y los músculos del control del movimiento del ojo. Ya hablando un poco de la parte de las características y de lo que nos interesa particularmente en términos de la parte inmunológica, nos vamos a concentrar en estos dos aspectos. Uno, en el SO, la superficie ocular del ojo, y lo otro tiene que ver con ya la parte del interior del ojo. Basado en estos dos planos, vamos a poder entonces tener en cuenta cada una de las actividades a través de las cuales el sistema inmune nos da soporte y protección. En la primera línea de defensa vamos a encontrar el pH lagrimal, la presencia de lisocimas, lactoferrina, inmunoglobulina A y toda la actividad celular de la inmunidad innata. Y en la segunda línea de defensa tenemos la respuesta inmune de las mucosas del ojo, que es lo que conocemos como tejido linfoide asociado a mucosa, que en este caso lo siglamos como EALT, ¿sí? Entonces aquí tenemos el tejido linfoide asociado a las mucosas del ojo. En cuanto a las lágrimas, pues ya ustedes también conocen un poco detalles, muchos de ellos corresponde a una barrera de protección mecánica a nivel de la parte epitelial con un fin lipídico. A nivel físico-químico tenemos el pH y a nivel bacteriológico tenemos la presencia de lisocimas, muraminidasas, que son actividad de gérmenes gram positivos, producidas por gérmenes gram positivos, y la lactoferrina para la identificación de gérmenes gram negativos. Y en la parte inmunológica
tenemos la presencia de anticuerpos tipo inmunoglobulina A. Entonces, en esa superficie ocular nos vamos a concentrar para mirar ya lo que corresponde a esa protección del ojo basada en esas secreciones que nosotros empezamos a producir y de qué manera están constituidas o están formadas para darnos esa protección. Entonces, como ya les había prometido, la idea era llegar de 5 a 7 para que ustedes también tengan su tiempo de hacer sus otras actividades. Quedamos hasta esta parte, que es la parte superficial. Lo ideal es que pues veamos ahora algunos componentes que son de esa parte lipídica que tenemos allí, de esos componentes acuosos, cómo vamos a ayudarnos a nivel de estas secreciones a proteger el ojo por los procesos evaporativos, por los síndromes de ojo seco y demás. Entonces, pues eso es parte de lo que ya veremos la próxima semanas, el martes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, estamos de acuerdo. Doctor, antes de que, bueno, terminemos todo, para que nos haga por favor, pues a mí me recuerdes o me aclares si para el martes son nada más las exposiciones del primero, segundo y tercer tema o preparamos las demás porque ya repartimos temas. Quedaron faltando 4 compañeros y entonces para que nos explique o a mí. Sí, o sea, faltaron 4 artículos. O sea, quedaron 4 personas sin, Sí, señor, sí, señor. Faltaron okay. 4 artículos para 4 compañeros, sí, señor. Listo. Ya enseguida yo los tengo aquí, yo se los mando a Giselle. No, la idea es que ya pues listo, como ya ustedes se están repartiendo, inmediatamente empiecen a prepararlo. Pues claro, todos el martes no van a pasar, pero sí para que vayan adelantando desde hoy pues el montaje de la presentación. Muy probablemente el martes pasarán los tres primeros grupos. Ah, ok, profesor, muchísimas gracias. Listo. Bueno, ¿hay otra pregunta, alguna otra duda? Doctor, que no se le olvide enviarme la plantilla para hacer la presentación. Ah, ok, listo. Sí, ya se los mando enseguida. Termino aquí y les mando eso. ¿Vale? Bueno, entonces este material yo se los tengo preparado, o sea, esto está preparado a partir de unos artículos también que los van a tener como soporte de revisión. Entonces, para que también cualquier duda pues se puedan remitir a ese material. ¿Listo? Sí, profe, todo quedó Sí, claro. doctor, muchas Muchísimas Bueno, gracias. entonces si no hay más dudas o preguntas, pues entonces les deseo un feliz fin de semana y nos vemos Dios mediante el martes. ¿Vale? Bueno, profe, que esté muy bien. Ok. Hasta mañana. Bueno, chao. Chao.